Precisamente, hoy vamos a hablar del crecimiento de nuestra ciudad y las consecuencias que podría estar teniendo en la calidad de vida que tienen los habitantes de nuestra ciudad. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ver rápidamente algunas cifras que nos van a dar o nos van a poner en contexto este crecimiento que estamos viendo en Guatemala. Vamos a empezar con esta primera gráfica. Y en 1776, este es según un reporte que sacó precisamente Prensa Libre esta semana, los habitantes eran 3.000 aquí en la ciudad capital. Para 1950, ¿cuántos siglos después? Bueno, 294.344 personas habitaban en la ciudad de Guatemala, y para el 2002, 1.332.884 personas habitaban en la ciudad capital. Esto es según el censo del 2002. Son aproximadamente 9.472 habitantes por kilómetro cuadrado. Aparte de los habitantes, y con ellos se incrementa también, bueno, la circulación de vehículos en nuestra ciudad. Son 600.000 vehículos que circulan a diario en nuestra ciudad, y 655.000 vehículos ingresan también de las ciudades, bueno, periferias de nuestra ciudad. Estos vehículos ingresan, así es que son más de 1 millón de vehículos que circulan a diario en nuestra capital. Existen 2.929 buses de transporte público, hay 109 rutas, y esto para 1 millón de usuarios. Para hablar de este crecimiento, las consecuencias que podría tener en los habitantes, como dijimos, le damos la bienvenida esta mañana al doctor Eduardo Antonio Velázquez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR de la USAC. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a la audiencia. Gracias. Nos llamó mucho la atención estos reportajes que salieron en Prensa Libre hace unos días hablando de las consecuencias que está teniendo el crecimiento. Algunos la califican crecimiento desmesurado de nuestra ciudad. ¿Usted cómo podría calificar precisamente el crecimiento que ha tenido Guatemala? Bueno, en primer lugar, yo creo que el crecimiento de las ciudades se da precisamente por una diversidad de factores económicos, demográficos, sociales y políticos. De tal manera que la concentración del crecimiento de la población urbana de la ciudad de Guatemala no es más que consecuencia de la forma específica como el desarrollo económico, social y político se ha dado en el país. Claro. Naturalmente que las cifras, como pudieron ver los televidentes, pues asustan, precisamente porque el crecimiento, especialmente en el periodo de 1950 a 1964, fue bastante acelerado. No, y vemos, sí, porque Prensa Libre titulaba, bueno, que desde 1950 hasta ahora el crecimiento ha sido de más del 200% de crecimiento en habitantes. Así es. Tal vez en los periodos intercensales, ese que le mencionaba de 1950 al 64 fue el más acelerado. Sin embargo, ha sucedido también otro fenómeno urbano que no solamente trata el crecimiento del municipio de Guatemala, sino ya desde 1950-64 veíamos el crecimiento aceleradísimo de municipios aledaños al municipio de Guatemala, como Mixco y Villanueva, por ejemplo. Y bueno, también llama la atención, se titulaba "El crecimiento pasa la factura", o sea, estamos creciendo y ciertamente creo yo que somos consideradas una de las ciudades más importantes de la región, de Centroamérica, pero también, como mencionaba este titular, está pasando la factura. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del crecimiento y las consecuencias que está teniendo para los habitantes? Pues evidentemente, ya vio usted que cuando la ciudad se inaugura el 1 de enero de 1776, estamos hablando de 3.000 habitantes como mucho. Ahora ya la ciudad de Guatemala, entendida como el municipio de Guatemala, supera el 1.000.000 de habitantes. De tal manera que todos esos habitantes demandan servicios urbanos que tienen que ver con el suministro de agua, que tiene que ver con el suministro de energía eléctrica, que tiene que ver con la movilidad urbana de esas personas, tanto para desplazarse a sus lugares de trabajo como de estudio, ¿verdad? Muchas veces en movimientos pendulares, es decir, hogar, centro de trabajo, estudio y de regreso. Pero también hubo otros tiempos en los que los habitantes regresaban a mediodía, por ejemplo, a almorzar a sus casas. Claro. Esos tiempos pues se acabaron hace mucho tiempo. Sin embargo, pues lo que yo quiero hacer mención respecto de ese titular de Prensa Libre es que sí nos está pasando la factura.
tener un sistema de transporte público pésimo como el que tenemos hace que las personas aumenten la demanda por la adquisición de vehículos particulares. Y eso naturalmente genera una saturación de los vehículos en las vías. El crecimiento también de motocicletas, ¿verdad? Porque, bueno, no muchas Naturalmente. de esas personas, vehículos de 4 ruedas, vamos a decir, sino que se van por las motocicletas. Y Así eso vemos es. lo que está generando también, las nuevas leyes que se hacen al respecto y todas esas polémicas que giran. En efecto. Tenemos al final un congestionamiento casi permanente ya en la ciudad, en las distintas vías, toda vez que también las calles y avenidas no han aumentado, no solamente en tamaño, sino nuevos bulevares, nuevas formas de transporte. ¿Y hay para dónde crecer? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Cuando uno está atascado en el tráfico, uno se dice, bueno, pero ¿hacia dónde podemos crecer las calles? ¿Dónde podemos crear nuevos bulevares? Ustedes que estudian todo esto, ¿hay hacia dónde crecer? ¿Hay dónde desarrollar nuevos proyectos viales? Bueno, los que estudiamos esto también sabemos que el crecimiento de las metrópolis en el mundo nos han dado muchas lecciones, ¿verdad? En muchos países lo que han hecho es hacer carreteras en distintos niveles, los famosos skyways, ¿verdad? Claro. Es decir, carreteras superpuestas unas a otras. Esto lo que ha generado en general, si no había una mejora sustancial del sistema de transporte público, es simplemente la mayor demanda de vehículos que también saturan esas nuevas vías. De tal manera que lo que sí hemos aprendido es que el transporte masivo en sus distintas modalidades es la única solución al congestionamiento que se vive en las grandes metrópolis del mundo. ¿Y hacia dónde vamos con eso? ¿Vemos alguna seña de esperanza? En la ciudad de Guatemala me parece que estamos muy mal. Realmente creo que el Transmetro fue una, digamos, luz al final del túnel. Sin embargo, el Transmetro no se ha generalizado a las distintas vías o ejes viales que podría haberlo hecho. Se insistió en transurbano, que es un error craso, toda vez que se perdieron muchísimos recursos sin un rendimiento y una mejora en el servicio público para la población. Y lo otro que a mí me parece fundamental es que nosotros ya no podemos seguir hablando de la ciudad de Guatemala pensada como parte del municipio de Guatemala. El área metropolitana de Ciudad de Guatemala, según los últimos cálculos, debe estar en torno de 4 millones de habitantes. Exacto. De tal manera que ya hablamos de transporte metropolitano, ¿verdad? Que incluye a todos esos otros municipios que están alrededor de la Ciudad de Guatemala, que en conjunto conforman el aglomerado que conocemos como área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Perfecto. ¿Y cómo ve usted el futuro de nuestra ciudad, de esta urbe? ¿Hacia dónde vamos? Porque el crecimiento continúa, como hemos visto, o sea, sí vamos creciendo y realmente no se ve el desarrollo que vaya creciendo a otras partes de nuestro país, ¿no? Porque se dicen que sería la única casi que solución para ya minimizar los efectos que está teniendo este crecimiento de la ciudad de Guatemala, estos efectos a los habitantes, de llevar ya el desarrollo al interior del país. Esa es una muy buena cuestión la que usted plantea, precisamente porque la ciudad de Guatemala fácilmente concentra el 50% de la población urbana del total del país. De tal manera que la descentralización del crecimiento urbano en urbes secundarias, como pudiera ser Quetzaltenango, Escuintla, en este caso Chimaltenango, la propia Antigua Guatemala, Huehuetenango es otra de las ciudades que está creciendo muchísimo, al igual que Cobán. Eso es una necesidad que el propio Estado y a través de los distintos gobiernos debe tener claro para descentralizar ese crecimiento. Y también involucrar, me imagino, a la empresa privada, porque también es rol de ellos descentralizar, como menciona usted, bueno, esas empresas aquí en la ciudad, ¿verdad? Sino que también enfocar y llevar a cabo ese desarrollo en otras partes, esas empresas. Naturalmente, el sector privado dentro de la economía capitalista juega un papel fundamental. Sin embargo, muchas de esas inversiones que debieran estarse dando en otras ciudades no se dan en la medida
en que esas ciudades secundarias no brinden los servicios que necesitan las empresas precisamente para poder desarrollarse en esas ciudades secundarias. Claro, no se puede una sin la otra, ¿verdad? Así es, son partes complementarias. Qué interesante, la verdad, la manera que estamos creciendo y todo lo que aún hay por hacer en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero ya para finalizar, o sea, ¿dónde ve usted, sí cree que lo vamos a lograr algún día, descentralizar esto? ¿O la ciudad capital, bueno, se va a convertir en una de esas urbes casi que intransitables? Mire, para serle franco, yo lo que veo es que las acciones de gobierno municipal y de gobierno nacional están poco encaminadas en realidad al desarrollo de Guatemala. Yo creo que tenemos una crisis política gravísima, tanto a nivel de los municipios como a nivel nacional. Yo pienso que el problema de Guatemala es que los ciudadanos probos, honrados, la gente trabajadora, la gente ilustrada del país, pase a tomar comando del país. En este momento yo diría que son los peores los que están gobernando Guatemala. Y creo que tal vez muchas personas estarían de acuerdo con usted, y cuando escuchamos sí precisamente lo que pasa dentro de nuestro Congreso, ¿verdad? Lo que vemos, todas esas acciones que se toman, uno realmente se pregunta y se hace lo que usted se plantea, uno, ¿será que realmente están interesados en desarrollar Guatemala? Y uno al final, tristemente, muchas veces la respuesta es no. Sí, y fíjese que lo que preocupa más es que tenemos una serie de indicadores que ya muestran alerta a nivel del manejo de los recursos naturales, al nivel del manejo de las posibilidades de agua, de hidroeléctricas, de capacidad productiva, etcétera, que esté compaginada con la reproducción de los recursos naturales del país. Ya hay una crisis entre la vocación de desarrollo del país y la forma en que está utilizando sus recursos. Perfecto, así que si tendría que resumir el futuro de nuestra ciudad, el futuro de Guatemala, ¿cómo lo resumiría? ¿Cuál sería ese futuro? ¿Un futuro sombrío, podríamos decirlo? ¿Cómo si seguimos con las actuales autoridades y con la misma lógica política y de corrupción que está poblado el país el día de hoy, creo que sería un panorama más sombrío. Si los ciudadanos toman conciencia y en realidad exigimos nuevas autoridades más ilustradas, más conocedoras de la problemática de Guatemala, yo veo un futuro de mucho progreso y prosperidad para todos. Y es lo que deseamos todos para nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy amable, gracias. Muy interesante este análisis que teníamos del doctor Eduardo Antonio Velázquez, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, hablando del desarrollo de la ciudad, este crecimiento que está teniendo y los efectos que está teniendo en los habitantes. Y claro, como escuchábamos, es muy interesante porque ciertamente el desarrollo, para desarrollarse se necesita tanto el trabajo del gobierno, empresa privada, los ciudadanos. Es todo este conjunto que nos va a llevar al desarrollo, pero tenemos que despertar, tenemos que decir, bueno, ahora sí vamos a trabajar en pro de Guatemala y salir de estas y realmente querer ese desarrollo. Muy interesante el análisis. Vamos a nosotros finalizar esto con la pregunta del día. Desde muy temprano lanzamos la pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Usted cree que se han desarrollado proyectos que vayan acorde al crecimiento de la población? Déjenos saber a través de Twitter y Facebook. Nosotros más adelante vamos a estar compartiendo sus preguntas. Doctor, nuevamente muchas gracias. Me hubiese encantado poder platicar con usted más, pero le hago la invitación para que regrese otro día y seguimos conversando respecto a este crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra Guatemala. Va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos con más. Gracias por este análisis, María René, 7:31.